¿Cómo saber si mi hijo puede tener diabetes? Soy la doctora Angélica Martínez, endocrinóloga pediatra. Cuando hablamos de diabetes, nos referimos a la elevación de la glucosa en la sangre. Contamos con 4 criterios para poder hacer un diagnóstico preciso. El primer criterio es con una glucosa en ayuno de 8 horas. Esto significa no ingerir ningún tipo de alimento en las 8 horas previas a la toma. Si nosotros tenemos una glucosa más de 126 miligramos sobre decilitro, lo podemos tomar como un criterio. El segundo punto es mediante una curva de tolerancia oral a la glucosa. Esto significa mediante una carga de glucosada y medir a las 2 horas la respuesta que tenemos. Si la glucosa se reporta por arriba de 200 miligramos sobre decilitro, podremos considerar otro criterio. El tercer punto es mediante la hemoglobina glucosilada. Este valor deberá de ser más de 6.5%. Esto traduce un promedio de la glucosa en los últimos 3 meses. Y por último punto, una medición de la glucosa al azar, más de 200 miligramos sobre decilitro. Cualquiera de estos 4 criterios debemos de tener 2 criterios de confirmación para poder hacer el diagnóstico. Se aplica para niños, adolescentes y adultos. Pero ¿cuándo sospechar que mi hijo pueda tener diabetes? Existen varios síntomas que podemos tener a cualquier edad. El primero es el incremento en la frecuencia urinaria. Significa, va muchas veces al baño. Como segundo punto, mayor ingesta de agua. Esto significa mayor cantidad de líquido que está tomando en el transcurso de las 24 horas. Como tercer punto, puede ser la pérdida de peso de forma inexplicada. Generalmente, suelen tener mucha hambre, comen mucho, pero bajan de peso. ¿Por qué? Hay un desgaste que evidentemente se ve traducido como una pérdida de peso. Los niños pueden estar fatigados o cansados y ese puede ser un dato de alarma para poder medir la glucosa. De igual manera, se puede presentar como un dolor abdominal y deshidratación. Este es un dato grave y que suelen llegar al hospital con un cuadro de cetoacidosis. Esto significa una complicación de la diabetes, con la cual no queremos llegar. Conocer estos datos nos puede hacer actuar a tiempo. Y actuar a tiempo es salvar vidas. Hablemos de los diferentes tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1. Anteriormente se conocía como diabetes infantil. Esto se refiere a una deficiencia de insulina parcial o total, secundaria a un proceso inmunológico. En otras palabras, son las células de defensa que produce nuestro cuerpo, pero que nos desconocen. Atacan a nuestras propias células, en este caso a la célula beta pancreática, la que produce la insulina. Con eso se reduce la secreción de insulina, condicionando una elevación de la glucosa. Este es mucho más frecuente en la edad pediátrica y generalmente cuando se hace el diagnóstico requieren insulina de sustitución de forma inicial. Hablando del tipo de diabetes más frecuente a nivel mundial, estaremos hablando de la diabetes tipo 2. Esta traduce una resistencia a la insulina. ¿Qué significa? Que se produce insulina, pero no actúa de forma adecuada, porque existe una barrera que no permite que la insulina actúe de forma correcta. Normalmente la podemos encontrar en el adulto. Sin embargo, uno de los factores determinantes o asociados a desarrollar este tipo de diabetes es el sobrepeso y la obesidad. Y hoy, con el incremento en la prevalencia de obesidad infantil, podemos encontrar muchos más casos en la edad pediátrica. Este tipo de diabetes se puede controlar con medicamento tomado. Sin embargo, en pediatría no tenemos muchas alternativas y muchas veces tenemos que iniciar con un tratamiento de insulina. Este tipo de diabetes se puede heredar. Significa que si contamos con familiares con diabetes tipo 2, el riesgo lo tenemos, pero si nos cuidamos, lo podemos prevenir. Existen otros tipos de diabetes como la diabetes gestacional que únicamente se cursa en el embarazo. Aunque esto no lo vemos en pediatría, es importante mencionar que una madre que cursó con diabetes gestacional durante el embarazo le incrementa el riesgo al niño de desarrollar diabetes tipo 2 en la vida adulta. Quizá otros tipos de diabetes no tan frecuentes puede ser por el uso de medicamentos. Sin embargo, realmente son poco frecuentes y de alguna manera generalmente suelen ser transitorios. Pero es preciso acudir con el especialista. El endocrinólogo pediatra es quien se encarga de valorar toda la función hormonal, incluyendo la función de la insulina. Así que si notas a tu hijo cansado, fatigado o con algún síntoma, no dudes en acudir con el especialista. Actuar a tiempo salva vidas. Recuerda que el crecimiento va más allá de la estatura. Soy la doctora Angélica Martínez, endocrinopediatra.